Iglesia Cristiana Melquisedec presenta Mensajes del Cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan este mensaje. Ciertamente hay un mensaje del cielo para los amados testigos de Jehová, porque el Señor Dios ama a todos sin distinción, y ese mensaje proviene del Espíritu Santo y se encuentra en la Biblia y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hasta ahí nada más. Bueno, pues este texto es muy importante, nos habla del Verbo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el principio era el Verbo, o sea que existía desde el principio, y que estaba con Dios, y que el Verbo era Dios. Este texto, en las Biblias que hicieron los testigos de Jehová, que también se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, este texto fue alterado en esa Biblia, porque donde se refiere al Padre Celestial, a Dios, lo escriben con D, con letra mayúscula, y cuando se habla del Hijo de Dios, de Jesucristo, esa palabra la escriben con letra inicial minúscula. Esto, bueno, pues en primera eso está prohibidísimo por el Señor Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que alguien altere la palabra de Dios, porque se puede decir que en los escritos originales esa diferenciación no existe. Y si alguien hace eso, altera, le cambia, lo que sea, eso está prohibidísimo por nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer un texto donde yo creo que es ampliamente conocido, pero es bueno volver a leerlo para recordarlo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Apocalipsis 22:18: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es una sentencia tremenda para el que le quite o le ponga o le cambie. Pues eso es lo que hicieron los traductores de la Biblia de los Testigos de Jehová, o traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, donde está la palabra de Dios que se refiere al Padre Celestial está con mayúscula, y donde está la palabra de Dios que se refiere a nuestro Señor Jesucristo la escriben con D minúscula. Esto pues parece una cosa simple, sin importancia, pero es una cosa muy grave, porque al poner en la palabra Dios con minúscula, cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo, lo están comparando con los dioses falsos. Cuando se mencionan dioses falsos en la Biblia, siempre se escribe con D minúscula, Dios, la palabra Dios. Entonces, si la misma palabra que se emplea para designar a los dioses falsos se emplea para designar a nuestro Señor Jesucristo, pues se está comparando como uno de los dioses falsos. Peor aún, cuando se menciona en la Biblia al diablo, el Dios de este siglo, dice la Biblia, pues también está con D minúscula. Eso está en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo, o sea el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, al hacer eso, están comparando a nuestro Señor Jesucristo
con el Dios de este siglo, con el diablo. O sea, eso no es tan simple como parece, eso es algo muy grave. Bueno, pues eso está prohibido y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bíblicamente es algo incuestionable, porque no es un solo versículo que habla de la divinidad o deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera nada más San Juan capítulo 1 y versículo 1, pues así como lo alteraron, podrían decir, bueno, pues ya con eso está solucionado. Pues fíjese que no, porque son muchísimos textos que hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Claro, en esa traducción, todos esos textos fueron alterados para que no digan lo que efectivamente decían en los textos originales. Y bueno, pues mencionaré algunos de ellos donde nuestro Señor Jesucristo es efectivamente tal como dicen las versiones antiguas. En el principio era el Verbo, o sea que existía Jesucristo, y el Verbo era con Dios, o sea que estaba con Dios, y que el Verbo era Dios, o sea que efectivamente era Dios. Todas las versiones antiguas así lo dicen, claro, ya esta que cambiaron pues ya está diciendo otra cosa. Bueno, voy a leer algunos versículos donde pues de los que hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comenzando con el libro de Éxodo, capítulo 3, en aquella historia donde Moisés ve una zarza ardiendo y que no se consumía. Entonces en esa zarza dice que se le apareció un ángel. Dice aquí: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová, un ángel, pero no era un ángel cualquiera, porque ese ángel se identifica a sí mismo como Jehová Dios. Más adelante dice: y viendo Jehová, bueno, versículo 3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hasta ahí nada más. Bueno, pues, ¿qué ángel sería este? Un ángel que al mismo tiempo es un ángel y es el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. No era un ángel cualquiera. ¿Quién sería? Es el Hijo de Dios, un ángel muy especial. La Biblia le llama el ángel del pacto o mensajero del pacto en Malaquías capítulo 3. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ángel del pacto sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, el que fue intermediario del nuevo pacto. Es Jesucristo el que se le apareció a Moisés como un ángel, y al mismo tiempo dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre. Bueno, ese es un texto, son varios,
así que espero que me tengan paciencia. En el libro de los Números, capítulo 21, Números 21, cuando los israelitas pecaron y Dios mandó serpientes, dice Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Dice aquí la palabra de Dios que habló el pueblo contra Dios. ¿Contra Dios? ¿Será el Padre o será el Hijo? ¿Será el Espíritu Santo? Bueno, aparentemente aquí es el Padre, pero no es el Padre. Lo dice el apóstol Pablo en uno de los textos, precisamente uno de los textos que modificaron, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 9, dice el apóstol Pablo: ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No era Dios el Padre, era Dios el Hijo de Dios. A Él es al que tentaron. Allá dice que era Dios, sí, aquí dice que era Cristo. No son diferentes, es el mismo. Tentaron a Cristo Jesús. Y a propósito de este texto, 1 Corintios 10:9, dice: ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Este texto fue otro texto alterado. Usted, estimado oyente, puede confirmarlo, constatarlo. Claro, saber griego pues no es fácil, pero puede uno preguntarle a una persona que sepa griego y conseguir un Nuevo Testamento griego y comprobar eso. Aquí donde dice ni tentemos a Cristo, en la traducción de los Testigos de Jehová dice ni tentemos a Jehová. O sea, le cambiaron. ¿Por qué cambiar lo que Dios puso? Eso es grave. Y ya leímos la sentencia para los que le cambien o le quiten o le pongan. Pusieron el nombre de Jehová, y no solamente en este texto, fueron 237 textos en el Nuevo Testamento donde pusieron el nombre de Jehová, donde Dios no lo puso, porque el Señor Dios, claro, en el Antiguo Testamento sí está, sí, pero el Antiguo Testamento fue dado a los israelitas, a su pueblo, al pueblo de Dios, y aún así fue profanado. Y el Señor Dios dijo: nunca más mi nombre será profanado. Tengo aquí las citas: Jeremías 44:26, Ezequiel 20:39, Ezequiel 36:20 al 23, Ezequiel 39:7 y 25. El Señor Dios dijo: mi nombre nunca más será profanado. Por eso es que en todo el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Dios, para que su nombre no fuera profanado, porque si el Antiguo Testamento fue dado a los israelitas, al pueblo de Dios, y aún así fue profanado, pues peor aún si el Nuevo Testamento, que fue dado para todas las naciones, pues cuántos más profanarían el nombre de Dios. Por eso es que en todo el Nuevo Testamento no aparece, pero los traductores de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras tuvieron el atrevimiento de poner el nombre de Dios donde Dios no lo puso. Eso es grave. Y uno de los textos pues es este: ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y aquí donde dice ni tentemos a Cristo, le cambiaron pues para que no aparezca ahí que era Cristo el Dios al que tentaron los israelitas. Pero pues fueron muchísimos textos, 237, un día cuéntelos,
¿Cuántos textos hay ahí en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras? Bueno, ese es otro texto. Y son muchos. Bueno, voy a leer también en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, sí, donde se nos habla de un varón que iba a preparar el camino a Jehová Dios. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es Isaías 43. Enderezada calzada en la soledad a nuestro Dios, barred camino a Jehová. Sí, iba a venir un varón preparando el camino a Jehová Dios. ¿A quién Jehová Dios? ¿Al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Bueno, pues la misma Biblia nos dice a quién. Esto está en Mateo capítulo 11. ¿A quién le preparó el camino? Ya sabemos que el que vino a preparar el camino fue Juan el Bautista. ¿A quién le preparó el camino? ¿Sería al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo? Aquí dice, más que salisteis a ver un profeta. Estoy en Mateo capítulo 11, versículo 9. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. También os digo, y más que profeta, refiriéndose a Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Está diciendo el Padre Celestial al Hijo de Dios, que enviaría el mensajero, que prepararía el camino. Le dijo, delante de ti, está diciendo el Padre Celestial al Hijo de Dios, acerca de Juan el Bautista, que prepararía el camino delante del Hijo de Dios, que es Jehová, tal como ya leímos en Isaías capítulo 40 y versículo 3. Es Jehová y es Dios. Entonces la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es incuestionable, porque no es uno, son muchos, son muchísimos. Claro, muchos de ellos los alteraron para cambiar el significado, pero aquí vamos a ver otro en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14 y versículo 5, dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Nos habla de la venida de Jehová Dios. Y eso cuando va a ser, pues ya sabemos que va a ser al final del mundo. ¿Quién es el que va a venir? ¿Será el Padre, será el Hijo o será el Espíritu Santo? Bueno, pues el apóstol Pablo nos dice, ¿quién va a venir con todos sus santos? En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, y versículo 13, 1 Tesalonicenses 3, versículo 13, dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pues yo creo que más claro ni el agua. Y bueno, pues hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues también el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra.
y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Esto es mandato de Dios. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Doblar las rodillas es adoración. Y claro, los ángeles cumplen con este mandato divino. Claro, todos tenemos que cumplir, adorar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y bueno, sabemos que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces, ¿por qué se nos manda adorar a Jesucristo? Porque Él también es Dios. Y vamos a ver a los ángeles adorando a Dios. Al mismo tiempo que adoran al Padre Celestial, también adoran a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él también es Dios. Estoy en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de ángeles, y todos adorando a Dios. Disculpas. Adorando a Dios y a Cristo, porque Cristo ya sabemos que está a la diestra de Dios. Bueno, pues ahí adoran igualmente al Padre, igualmente al Hijo de Dios, que decían en alta voz. Bueno, repito desde el versículo 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado, o sea Jesucristo, es digno de tomar 7 cosas: el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Están alabando a Jesucristo. Y oía a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en la mar, y todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea Jesucristo, sea la bendición y la honra y gloria y el poder para siempre jamás. Están adorando a Dios, no están pecando que estén adorando a otro que no es Dios, están adorando a Cristo, que también es Dios. No solamente los ángeles, también los hombres. Vamos a ver en el libro de Josué. Josué también adoró a Jesucristo. Josué, sí, del Antiguo Testamento, también él adoró a Jesucristo. Dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Josué le adoró. No estaba pecando por adorar a otro que no fuera Dios, estaba adorando a Dios, porque Jesucristo también es Dios. Bendito sea el Señor. El príncipe de los ejércitos de Jehová. Ya sabemos que Jehová es el rey de los ejércitos, pues Cristo es el príncipe de los ejércitos. Y no solamente Josué, muchos más han adorado y seguimos adorando. Yo me cuento también entre ellos, entre los que adoramos a Jesucristo, porque así ha mandado el Padre Celestial, que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que estén debajo de la tierra. Bueno, pues hay muchos textos en el Nuevo Testamento. Se puede decir que la mayoría fueron cambiados, alterados, para que no digan lo que decían, para que digan otra cosa. Bueno, por ahí quedaron algunos. A ver, voy a citar Mateo capítulo
28, donde unas mujeres que fueron a ver el sepulcro y que ya había resucitado a nuestro Señor Jesucristo, se les apareció. Mateo 28, 9, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve, y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Bueno, ahí le cambiaron un poco. En todos los textos donde dice que le adoraron, desde los magos que fueron a buscarlo, cuando recién nació nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que le adoraron, y muchos textos más, también le adoraron. Bueno, en todos ellos le cambiaron, los traductores de la Biblia de Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, le cambiaron, en lugar de adorar, le pusieron que le rindieron homenaje. Claro, hay mucha diferencia entre una adoración y un homenaje, porque homenaje pues se les rinde a los héroes de la patria y a maestros de escuela, a muchas personas, pero la adoración no es a muchas personas, es exclusiva para Dios la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Bueno, ese es uno. Y también en Evangelio de San Juan capítulo 20, cuando habiendo resucitado a nuestro Señor Jesucristo, se les apareció a los apóstoles, y ya sabemos que la primera vez Tomás no estaba, la segunda vez sí estaba, y el Señor le dijo, dice en Juan 20, 26, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Palabras del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Y nuestro Señor Jesucristo aceptó ser llamado Dios. Si no fuera Dios, sería un pecado muy grave que aceptara ese reconocimiento como Dios. Es como si uno de nosotros, que no somos Dios y que no somos dioses, que alguien nos diga, tú eres mi Dios, y que nosotros aceptáramos. Eso de aceptar es grave. Hubo un hombre llamado, un Herodes, que aceptó cuando le dijeron que hablaba como Dios. No, pues hablaba, no, pues era un experto en la palabra. Entonces, cuando fue a arengar a su pueblo, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 12, dice, y Herodes estaba enojado, verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengóles, y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. O sea que eso que él había dicho pues era Dios. Y él, en lugar de rechazar ese honor, él aceptó, y pues le pareció algo, pues qué bueno que me consideran Dios. Pues eso fue lo último que hizo, porque luego dice que el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Eso le pasó por haber aceptado
esa glorificación que no le pertenece a nadie más que a Dios. Pero Jesucristo sí aceptó que lo adoraran, que se arrodillaran ante Él. Claro, está mandado que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, en el nombre de Jesucristo. Mandato de Dios. Bueno, pues si es mandato de Dios, nos corresponde obedecer. Y aceptó también que el apóstol Tomás le llamara a Dios. Si no fuera Dios, sería un gran pecado que él aceptara esa adoración. Sabemos que cuando el apóstol Pedro fue a predicarle a Cornelio y a sus acompañantes, dice que Cornelio salió a recibir a Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, y dice que se arrodilló ante él, o que se inclinó ante él, y le dijo: Pedro, no, ¿qué te pasa? Levántate, yo soy hombre igual a ti. No aceptó la adoración, claro que no. La adoración le corresponde únicamente a Dios, y no solamente el apóstol Pedro, los ángeles tampoco pueden aceptar adoración, porque la adoración corresponde únicamente a Dios. En Apocalipsis capítulo 19 dice el apóstol Juan, dice que estaba un ángel mostrándole todas las cosas. Apocalipsis 19:10, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, no a las criaturas de Dios, no a la creación de Dios. Adora a Dios, a Él es al único que se le debe adorar. También eso está, pues ya no lo voy a leer, está en Apocalipsis 22 y versículo 8, bueno, sí lo voy a leer. Dice: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, y me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, es el único al que se le debe adorar. Jesucristo es Dios, por eso aceptó la adoración y aceptó que se le llamara Dios. Y qué bueno que usted y yo, estimado oyente, pues digamos también, como dijera el discípulo Tomás, a Jesucristo: Señor mío y Dios mío. Le invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos muestras tu palabra, Señor, y porque nos has dado a un precioso Salvador que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Queremos cumplir, bendito Dios, con ese mandato que nos has dado de que todos tenemos que adorar a tu Hijo Jesucristo, y queremos incluirnos en esos que adoran a Jesucristo como Dios, y a ti, Padre Celestial, y también al Espíritu Santo. Concédenos, bendito Dios, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.